Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la Mesa Redonda. Ya sabe usted, la transmisión es en vivo y en directo desde Villahermosa, la capital del estado de Tabasco. En la hemeroteca de Diario Presente estamos transmitiendo para usted con este tema sobre mortalidad infantil. Después de Fórmula Noticias Tabasco, yo le invito para que se quede con nosotros de aquí hasta las 5 y participe con su opinión, sus dudas y sugerencias a los teléfonos 312-3699 y 312-4759. Lo puede también hacer en Twitter, en @Fórmula Tabasco, en @Diario Presente _ y en Facebook los mismos nombres. Es Fórmula Tabasco, dele like a nuestra fanpage y también en Grupo Presente Multimedios. Me da muchísimo gusto pues el poder tocar este tema con especialistas en la materia y principalmente con el doctor Juan José López Macías, que es ginecobstetra del Hospital Ángeles, con quien vamos a platicar en unos minutos más, no sin antes ponernos en antecedentes sobre lo que ha investigado Grupo Presente Multimedios en esta materia de mortalidad infantil o de negligencia. Mueren niños por negligencia, a veces pensamos, mueren por negligencia médica. No necesariamente. Hay un problema serio en torno a la omisión de cuidados de los padres de familia. Hay violencia y muchos pequeñitos entre 0 y 5 años de edad pierden la vida debido a la omisión de cuidados, a la falta de cuidados, a la misma ignorancia. Vamos a escuchar para iniciar esta mesa redonda el reporte especial que tiene para nosotros Abimael Méndez Luna sobre esta investigación de Grupo Presente Multimedios. En los hospitales, en casa y en la calle, los niños tabasqueños permanecen vulnerables a enfermedades, accidentes y negligencias que puedan terminar con su vida sin haber concluido su infancia incluso antes de abandonar el vientre materno. En la mañana que el ginecólogo fue para verme y el ritmo cardíaco de mi bebé ya estaba en 100 latidos, que eso pues era grave, y ahí rápidamente me mandaron a una cesárea, que pues me la practicaron y mi hijo pues salió y todo, mi bebé lloró y luego pues ya me pasaron a la sala de recuperación, cuando la pediatra me fue a decir que mi hijo lo iban a pasar a Villahermosa porque él no podía respirar bien. Entonces pues me lo mandaron al hospital del niño y allá estuvimos llegando casi una semana, hasta el día viernes que nos hablaron a mi esposo y a mí que ya mi hijo ya no tenía esperanza alguna, porque ya él prácticamente, no sé si se estaba pasando, pero ya él se había hecho popó dentro de mi panza, y al momento de sacarlo pues el niño absorbió un poco de eso y se le pegaron en sus pulmones, y eso ocasionaba que mi hijo pues no pudiera respirar y se le dificultara pues la vida. Solo en 2014 se registraron 934 muertes de menores de 5 años, siendo la principal causa las patologías que tienen su origen en el periodo fetal o perinatal, aunque la morbilidad ocurre más tarde. La segunda razón por la que mueren los pequeños son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosomáticas, pero también encabezan la lista la influenza, la neumonía y los accidentes. Esta cifra se ha mantenido más o menos estable desde 2013, cuando se presentaron 930 muertes de este tipo, según información obtenida vía Transparencia. Lo más preocupante es que ya se reportan muertes por males como diabetes, y la desnutrición sigue siendo un factor que acaban con la vida de un infante. Enfermedades como el cáncer también afectan a la niñez tabasqueña. Un dato importante es que 3 niños murieron el año pasado por males asociados al VIH. El INEGI señala que en Tabasco en ese año se reportaron 945 muertes, no necesariamente de niños tabasqueños, pero son los menores de 1 año los que más fallecen.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, de cada 1,000 varones que nacen en la entidad, 13.6 dejan de existir antes de cumplir su primer año. En el caso de las mujeres, la tasa es de 11.1, es decir, su esperanza de vida es mucho mayor. Hace 2 años, 107 niños murieron en casa, 14 en la vía pública, 41 perecieron en un accidente y 3 fueron asesinados, homicidio como causa de muerte. Así lo reveló el Banco Interactivo de los Datos del INEGI. Los infantes pueden ser las víctimas de accidentes automovilísticos o pagar la omisión de cuidados o la violencia de sus padres y hasta sus doctores. Cerca del 70% de los accidentes en menores de 5 años se originan precisamente por la falta de atención de los padres o el adulto responsable del niño. Esta categoría no solo incluye accidentes, sino padecimientos o enfermedades resultado de la omisión de cuidado, sostuvo Alejandra Arias, presidenta de la Asociación Aldea por los Niños. Omisión de cuidado también incluye la desnutrición infantil, que esto implica también severos problemas en la salud del infante, que puede derivar en complicaciones, en enfermedades y que pueden orillarlo también a la muerte y por ende aumentar las estadísticas de mortalidad infantil. Entonces es bastante complejo, pero la mayoría de los accidentes en casa, en aproximadamente un 70% o 7 de cada 10 niños sufren accidentes que pueden ser prevenibles. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 48 quejas o peticiones para investigar presuntos actos de negligencia o mala atención médica en instituciones de salud pública. Las mujeres embarazadas se han convertido en un referente debido a los casos que se han venido ventilando a través de los medios de comunicación. María del Sol Muñoz, encargada del despacho de la tercera visitaduría del organismo, indicó que se han reportado negligencias en las intervenciones quirúrgicas, malos tratos, malas condiciones de infraestructura, falta de especialista, entre otros. Aunque no hay tantos casos que involucren directamente a niños, lo cierto es que hay quejas de mujeres embarazadas o de féminas que atribuyen la pérdida de su bebé a una labor equívoca realizada por enfermeras y médicos. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Bueno, pues ahí están las cifras, son las estadísticas y es la realidad de lo que se vive en el estado de Tabasco. Y vamos a escuchar el punto de vista del doctor Juan José López Macías, que es ginecobstetra, invitado especial a esta mesa redonda. Está en el Hospital Ángeles. Doctor, ¿cómo llevó primero que nada toda la información de este tema que poco se trata y de repente le echamos mucho la culpa también al sector salud, a la negligencia? Digo, es innegable que hay problemas en el componente municipal, en el componente estatal, pero también mucho depende de nosotros, de lo que podamos saber y de lo que ignoremos. Claro, yo creo que tocaron varios puntos ahí muy importantes, dentro de los cuales tiene que ver, por ejemplo, malformaciones congénitas, sí, que una de las causas es una deficiencia, como sabemos, de la ingesta de ácido fólico. Lo ideal es que las pacientes pues empiecen a preparar con ácido fólico desde unos 2 meses antes, previos a la concepción. Finalmente también vemos la diabetes, que es uno de los principales problemas. Ahorita de hecho es un problema de salud a nivel nacional. Somos uno de los primeros lugares en cuanto a diabetes. Entonces actualmente pues se hace una investigación sobre diabetes gestacional, porque hay pacientes que no se consideran diabéticas y durante el embarazo pues desarrollan una diabetes, ocasionando pues una alta mortalidad, un alto índice de malformaciones congénitas y problemas en los recién nacidos. Como se tocó, hay otro punto muy importante, la desnutrición, dando como desnutrición no la falta de alimento, muchas veces es la calidad del alimento que se está ingiriendo, claro, una baja ingesta de proteínas, etcétera, que nos puede ocasionar ese tipo de problemas. Lo mismo sucede con la cuestión de la enfermedad hipertensiva del embarazo, sí, como es la preeclampsia, la eclampsia, que son una de las patologías también con una alta incidencia de mortalidad. Causada también, pues, es multifactorial, pero influye mucho, pues, la mala alimentación, el mal control prenatal, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la investigación que hicieron, pues, es muy adecuada, y yo creo que lo relevante de esto es el hacer un control prenatal adecuado en las pacientes. Fíjese que esa es la parte que a mí me llama la atención, control prenatal. ¿Y cómo surge esta investigación? Llega un compañero de Radio Fórmula y me dice, fíjate que acaba de perder la vida un sobrinito a los 5 días de haber nacido, y pero no es el primer caso, son muchos.
en Cárdenas, en Tenosique, en Balancán, en Emiliano Zapata, en Huimanguillo. Entonces me pongo a investigar y empiezo a ver que si llegan una pareja de padres jóvenes que se les murió su bebé después de nacer a los pocos días, o en el parto. Y también me pongo a indagar qué está pasando, si están llevando su control prenatal adecuado, si no. Estas jovencitas que de repente llegan al hospital y se arma un escándalo porque tuvieron al bebé en el baño, tuvieron al bebé en el pasillo, tuvieron al bebé un escándalo, nota que llegó en una camioneta y entonces el bebé nació en la camioneta o en el taxi. ¿Cuántas de estas chicas en realidad llevan un control prenatal adecuado para su contabilidad, las semanas que ya llevan? ¿Cuántas veces se acercan al hospital durante todo el trayecto de estos 9 meses cuando cumplen a bien los 9, ¿no? La gestación completa? Es el control prenatal. ¿Qué tanta cultura hay en Tabasco del control prenatal, doctor? Bueno, pues yo creo que mientras... Acérquese un poquito, por favor. Mientras más alto llega a ser el nivel socioeconómico de la paciente y cultural, pues precisamente empiezan a tener un control prenatal desde etapas tempranas, o sea, aproximadamente al mes de embarazo empiezan a acudir al control con su médico, ya desde antes estaban tomando ácido fólico, sus exámenes de laboratorio, un buen control inicial, se hacen sus marcadores cromosómicos, ultrasonido para descartar malformaciones, etcétera, y se lleva un control adecuado en estas pacientes. Sin embargo, el grosor de las pacientes, sobre todo pacientes adolescentes, pacientes que muchas veces pues no deseaban el mismo embarazo, pues muchas veces inician un control prenatal muy tardío. O sea, su primera consulta es porque pues en su casa se dieron cuenta y pues ya tiene 6 meses de embarazo y en ese momento empieza a llevar un control, ¿no? Lo cual ya muchas veces es demasiado tarde. Ya sucedieron muchos cambios en su organismo y lo cual nos puede ocasionar problemas a futuro, ¿no? Entonces, pues el porcentaje exacto de pacientes que llevan un buen control prenatal no lo tengo, pero realmente sí hay mucha falta de control prenatal en nuestros pacientes. En el tiempo que yo estuve trabajando Hospital Juan Gram, que antes de que fuera Hospital de la Mujer, pues veíamos esos casos, ¿no? Muchas pacientes que llegaban, no habían llevado ni siquiera una sola consulta y llegaban al final. Desconozco ahorita, actualmente, que ya no estoy trabajando en el hospital, que tantas de estas pacientes siguen llegando actualmente sin un control prenatal, ¿no? Claro. Pues lo vamos a platicar después de la pausa porque tenemos precisamente a personal del Hospital de la Mujer, a galenos que hoy laboran en esta institución y en donde se han recibido, pues donde se reciben la mayoría de los casos del estado de Tabasco. Vamos a platicar con el doctor José Sol León, que es de la Clínica de Diabetes Gestacional, del problema que decía usted, que hay mucha diabetes. Claro. Y con el doctor Florencio Álvarez Gerber, que está encargado de cuidados intensivos neonatales. Difícil, ¿verdad? Hacemos la pausa y regresamos a platicar con estos especialistas con el tema mortalidad infantil. Participe con nosotros al 312-3699 y al 312-4759 en Twitter, @Fórmula Tabasco, @Diario Presente _ Ya volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Una actividad deportiva relajante, dentro de un entorno poco común y lleno de hermosos paisajes. Así es la pesca en Tabasco.
La mejor hora para iniciar es en la madrugada, antes que el sol empiece a salir. Por el entorno, el simple recorrido se convierte en una pintura llena de colores, donde se combina el agua de los ríos, las lagunas, la vegetación y la fauna. Guiados por un profesional en la pesca deportiva, Paco Marroquín, reconocido por su programa que cumple 10 años al aire, Vámonos de Pesca. La aventura es gratificante, pues cuenta con un cúmulo de experiencias que comparte a lo largo de la travesía. El pescador sabe que igual puede pescar mucho, igual puede pescar regular o igual no puede pescar nada, porque entre un mal tiempo, porque la presión barométrica afecta también el pez más grande en sábalos puede ser un sábalo de 60, 70 kilos. Cada pesca es diferente, cada robalo se comporta diferente. Por eso nunca va a ser aburrida ni repetitiva la pesca. Ahí está. Ya cayó el primero. Un robalo blanco tabasqueño, bien sano. Y ¿saben qué? Los vamos a liberar para que cuando ustedes decidan venir a pescar, vengan a pescar. ¿Cómo lo ven? Y la clásica frase, el beso y tráeme a tu mamá y a tu papá. La emoción de la pesca consiste en atrapar a un pez y dependiendo del tamaño conservarlo o dejarlo en el agua. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en la Mesa Redonda. Ya son las 4 de la tarde con 17 minutos y vamos a ampliar el tema de mortalidad infantil. Ya platicamos con el doctor Juan José López Macías, es ginecobstetra del Hospital Ángeles. Bueno, lo encontramos en el Hospital Ángeles y ahora vamos a platicar con el doctor Florencio Álvarez Gerber, de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de la Mujer, y con el doctor José León Sol, de la Clínica de Diabetes Gestacional del Hospital de la Mujer. Agradezco muchísimo la participación de este nosocomio. Vicky Fojaco, gracias también, por supuesto, por acercarnos a estos galenos, a estos especialistas. ¿Ustedes cómo perciben el tema de la mortalidad infantil en la realidad de lo que vimos en Tabasco? Lo que hoy publicamos en Diario Presente sobre estas cifras que no necesariamente nos llevan a hablar de negligencia médica, nos llevan a hablar de una negligencia en general, pero yo no sé si sea negligencia o sea ignorancia. Y le preguntaba al doctor López Macías, ¿cómo estamos culturalmente en el cuidado neonatal? ¿Cómo estamos culturalmente en el estado de Tabasco para cuidar a estos pequeños? ¿Por dónde empezamos? ¿Le parece bien? Por el doctor José Sol León. Para conocer su opinión, ¿se puede acercar, por favor? Claro, bueno, pues partiendo de ese punto, pues analizamos que prácticamente como un 80%, un 70% de todos los embarazos que se dan al menos en el estado son embarazos no programados. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues las personas, las pacientes embarazadas, se dan cuenta que están embarazadas ya después de los 3, 4 meses, ya que tienen 3 meses sin presentar su menstruación. Entonces, todo el inicio del control prenatal no se da. Una de las estrategias, pues, de prevención es la toma del ácido fólico, inclusive 3 meses antes del embarazo. Entonces, ni lo toman 3 meses antes ni los primeros 3 meses. Partiendo de ese punto, pues bueno, inician mal el embarazo. Muchas de ellas pues tampoco tienen la cultura de la asistencia al médico. O sea, los mexicanos, los tabasqueños tenemos la consulta de ir la idea de ir al médico solo cuando nos sentimos mal, cuando tenemos un problema, y las citas médicas deben ser con cierta periodicidad. Claro, preventivo. Entonces, preventivo, y muchas de las pacientes van a 2 o 3 consultas durante todo el embarazo. Algunas llegan ya nada más a parir a los hospitales. Sí, lo que decía yo, cuántos de estos casos que hemos visto que se han vuelto escándalos a nivel nacional
no particularmente de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, ¿cuántas de estas chicas realmente llevaron un control prenatal? ¿Cuántas sabían en qué semana se encontraban o cuándo tenían que acercarse al doctor? ¿Cuántas lo dejaron para lo último? Y llegaron con el chiquito pues ya prácticamente afuera, ¿no? No sé cuántos ustedes han percibido que han llegado en este caso así, que no tuvieron un control previo, que llegaron de improviso, que ni siquiera las conocían o no conocían el hospital, no conocían a su doctor. ¿Les ha tocado casos? Sí, la verdad que... Acérquese un poco más, doctor. Pues prácticamente unas 6 de cada 10 pacientes no tenían un buen control prenatal, y hay algunas 3 de cada 10, digamos, de plano no se pararon por el hospital nunca. No sabían ni dónde estaba la entrada para empezar. Sí, no, definitivo. Y el hospital tiene este servicio. Entonces, en el hospital, una mujer que detectó que ya no tiene su mes, que está probablemente embarazada, ya puede llevar su control en el hospital de la mujer. Generalmente, el sistema de salud primero son vistas en su centro de salud. Ajá. El centro de salud, al detectar el embarazo, al detectar alguna necesidad de envío a un tercer nivel de atención, como es el hospital de la mujer, las manda, pero todas las pacientes... El control se hace en el centro de salud. En el centro de salud. Todas debieran pasar por el centro de salud, todas. En el primer nivel. En el primer nivel. ¿Cuándo llegan al tercer nivel? ¿Con una urgencia, con una emergencia, ya cuando van a parir? ¿Cuándo empiezan a tener contacto con el hospital de la mujer después del centro de salud? De cualquiera de las comunidades de Tabasco. Cuando el médico de su centro de salud detecta que hay un riesgo en el embarazo, todos los embarazos tienen riesgo, pero hay de bajo riesgo o riesgo normal y de alto riesgo. Cuando detecta eso, el médico de su centro de salud las envía, o cuando están presentando ya pues datos de trabajo de parto. ¿Que esto quiere decir que ya están en el 9º mes? Ya al final, sí, en la fase final. Sí. ¿Y cómo estamos en el área neonatal, doctor Florencio? Me gustaría escucharle participar también. Pues básicamente todo tiene un inicio, ¿no? A ver. Gracias a Dios aquí no todos los malos inicios tienen que terminar en malos finales. Algunas veces, digamos, cachan la idea de que están embarazadas, como decía el doctor, un poquito antes, y alcanzan a recapitular y van al centro de salud y se establece inmediatamente un control antenatal, y tiene que ser disciplinado. Básicamente tiene que disciplinar a la madre para que vaya llevando un control que es bastante riguroso, por así decirlo, porque hay incluso una tarjeta que se tiene que llenar, que incluye todos los estudios que se tiene que hacer por periodo. Claro. Incluso los documentos oficiales hace referencia a cuántas veces tienen que visitar al médico antes de que nazca el bebé. Y entonces muchas veces da tiempo de que se establezca una estrategia de lo que ya decía el doctor Sol y el doctor, de bajo riesgo o de alto riesgo. Cuando el paciente es de alto riesgo, de todas ya detectamos, por ejemplo, una diabetes gestacional, va a ser paciente del doctor Sol antes de que siquiera vayamos al tercer trimestre, ¿no? Para que se le lleve un control, estemos incluso preparados nosotros en la sala de neonatología para recibir ese paciente que debe de nacer en un hospital de alta especialidad. Pero es bien cierto que por falta de difusión, la difusión de información correcta nos da ignorancia, ¿no? Muchas veces los medios, si me perdonan, difundimos más cosas que no informan, no educan. Entonces, si hubiera un poquito más de difusión, quizás tuviéramos un poquito más de información, menos ignorancia. Porque la ignorancia es lo que hace que el embarazo sea muchas veces en la adolescencia, otras veces muy temprano, en otros casos no planeado. Decía el doctor, una estadística muy alta, el 80% ni se entera. Y lo que es un poquito más incómodo es que muchos de estos no son el primer embarazo. O sea, tenemos muchas mamás que ya es la tercera gestación y no se dio cuenta o no llevó control prenatal, y sabemos que esto incluso en este tipo de pacientes incrementa el alto riesgo. Ahora, casi siempre queremos nosotros echarle la culpa a que si vive en la comunidad o vive en un lugar apartado, y muchas veces no es así. Ahora, cuando nosotros no logramos establecer el contacto con el paciente, pues es difícil que los andemos buscando, ¿no? Por medio de médicos, a ver cuál está embarazada,
porque muchos de estos pacientes o son migratorios o son móviles, ¿no? Fíjese que una de las ideas de hacer la mesa redonda es precisamente que podamos hacer recomendaciones. Sí, claro. Porque sí es preocupante ver, escuchábamos el testimonio de una madre que perdió a su bebé a los pocos días de nacido porque no habían detectado que el líquido amniótico ya estaba oscuro, que el bebé había defecado, que había ingerido esto, que se le había alojado en los pulmones y perdió la vida. No sé qué tantas cosas y qué tantas complicaciones. Como este caso, muchos más. Y la idea es que podamos a partir de este foro o a raíz de esta investigación difundir recomendaciones a las madres, a las mujeres que en algún momento tengan planeado o no tengan planeado tener bebés, pero que sí tengan la información que desde cuándo tienen que cuidarse. Por ejemplo, esto del ácido fólico es 3 meses antes de tener un bebé. Claro. Es recomendable ya que estén tomando ácido fólico. Digo, es totalmente recomendable. De hecho, cualquier mujer en edad reproductiva podría y debiera estar tomando ácido fólico. Es un medicamento que no afecta en nada. Al contrario, es una vitamina y puede ayudar. ¿Y lo pueden tomar de manera recurrente? O sea, por ejemplo, ¿a partir de qué edad ya pueden tomar el ácido fólico? Porque es diario, ¿no? Sí, prácticamente desde que la paciente inicia actividad sexual, podría tomar ácido fólico. Es una vitamina, es un antioxidante. Entonces, realmente es una estrategia que puede ser muy útil. Pues es muy buena recomendación, ¿no? Además de empezar a cuidarse. Digo, si ya tienen actividad sexual, pues empezar también a tomar anticonceptivos, a planificar. Que lo que tenemos que hablar abiertamente, digo, sin tapujos, sin tabús, para que las chavas sepan, los chavos sepan qué tan responsables deben ser, porque es de dos, ¿no? No nada más es, tú toma el anticonceptivo y yo no me pongo nada. Pues es de los dos, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos a platicar también de cómo está el servicio de salud, cómo se están componiendo estas cosas, porque yo en lo personal, y lo he vivido, veo que de repente de los municipios canalizan muchos casos a Villahermosa. Todo lo mandan a Villahermosa. Me ha tocado escuchar el testimonio de parturientas que mandan de Tenosique en ambulancia, en cualquiera de los servicios de salud, les estoy hablando hasta del sector militar, que las mandan en una ambulancia militar a Villahermosa, y de Cárdenas también, y de La Venta también, y hasta de Coatzacoalcos de repente llegan casos. De verdad no entiendo por qué todo lo tienen que remitir a Villahermosa, y siento que hay una sobrecarga de trabajo. De eso lo platicamos, ¿les parece? Después de la pausa, la mesa redonda sobre mortalidad infantil. Platico con el doctor Juan José López Macías, ginecobstetra, el doctor Florencio Álvarez Gerber, de cuidados intensivos neonatales del Hospital de la Mujer, y el doctor José León Sol, de la Clínica de Diabetes Gestacional, también del Hospital de la Mujer. Ya volvemos. Miércoles de mesa redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. A inicios de este 2015, Villahermosa se verá modernizada, puesto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal iniciará los trabajos de construcción de 2 de los 6 distribuidores viales que pretenden modernizar la ciudad y darle mayor fluidez. La inversión por cada uno de estos distribuidores sería aproximadamente de 350 millones de pesos y arrancarán los trabajos en el primer cuatrimestre de este 2015, según estimaciones del Centro SCT. Los primeros distribuidores que se construirán serán el que estará a la altura del Parque Museo La Venta, en el tramo de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, y el segundo será el de Periférico Carlos Pellicer Cámara y Paseo Usumacinta, mejor conocido como Guayabal. Con dicha obra se desahogaría bastante el tramo, ya que muchos automovilistas tienen que tomar la avenida Adolfo Ruiz Cortines para llegar hasta la avenida Paseo Tabasco, y es precisamente donde se hace un nudo vial, ya que los conductores buscan regresar en U, que son las acciones que se pretenden evitar. Estos 6 distribuidores viales estarán sobre las avenidas Francisco y Madero, Francisco Javier Mina, Avenida Universidad, Paseo Tabasco, Ruiz Cortines por el Parque Museo La Venta, Periférico y Usumacinta. Con información de Diario Presente para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.
En este 2015 se empezarán a ver los beneficios de la reforma energética, así lo consideran especialistas en la materia, y con ello la generación de derrama económica y empleos, y como actores políticos y empresariales han coincidido en señalar que se tiene que aprovechar este segundo boom petrolero. Cabe recordar que en septiembre, durante el tercer foro petrolero organizado por la Coparmex, el exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza, consideró en su ponencia que los beneficios de la reforma energética para la economía de Tabasco comenzarán a verse reflejados a inicios del 2015. Antes de poder definir de una manera entendible el significado de las rondas 0 y 1, se debe de entender la reforma en que los legisladores determinaron la metodología para la repartición de los trabajos en materia de exploración y extracción de hidrocarburos. Y es que el director ejecutivo Priego Brito y Asociados, Eric Manuel Priego Brito, indicó en la entrevista a Diario Presente que siendo esto las acciones y contratos de exploración y extracción para tales efectos debe referirse inicialmente a la Ley de Hidrocarburos, especialmente a su precepto 4, que define a las asignaciones y contrataciones. Añadió que por asignación es el acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un asignatario el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en el área de asignación, por una duración específica. La Ronda 0 encuentra su fundamento jurídico en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el transitorio sexto del derecho por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos y el capítulo 2 de su... Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Qué rápido se va el tiempo, ya son las 4 de la tarde con 31 minutos y vamos a seguir con la mesa redonda, con este tema de mortalidad infantil. En la pausa estábamos platicando de cómo está el sector salud. Digo, si bien es cierto, han habido muchos problemas durante años, se dejó de invertir en uno de los temas torales, de los más necesarios en el Estado, en la expansión del sistema hacia las regiones, en el fortalecimiento del sector salud en las regiones. Y esto ha traído como consecuencia que haya una sobresaturación de servicio, una demanda de servicios médicos prácticamente en Villahermosa. Hemos estado acostumbrados a recibir por la calidad de los especialistas que hay en Tabasco, gente de Chiapas, gente de Veracruz, de Campeche, de toda la región como un referente. Pero bueno, se atravesó por una crisis seria y hoy pues también repercute en que los sistemas municipales de repente pues no están completamente brindando un buen servicio. Esa es una de las realidades. Pero la otra realidad es que hay mucha ignorancia en Tabasco, que hay mucha omisión de cuidados, que no ponemos atención a las cosas que nos están diciendo, que hay mucho embarazo en adolescentes, que el cuarto lugar de niñas embarazadas, de jóvenes embarazadas, que ni siquiera tienen idea de lo que es criar a un bebé y mucho menos que es un cuidado prenatal o la anticoncepción, ¿no? Así es. Bien. Vamos a analizar precisamente esta situación. ¿Cómo la percibe usted, doctor, desde el ámbito privado? También ha estado en el ámbito público, ¿no? Correcto. Y en el ámbito privado, ¿cómo percibe esta situación por la que hoy está atravesando el Estado de Tabasco? Bueno, pues es un problema de salud muy importante, ya que el hecho de que no se haga una buena prevención en cuanto a la anticoncepción nos está llevando a cada vez más adolescentes embarazadas, las cuales pues la gran mayoría lo oculta a su familia y finalmente ya hasta que se les nota el embarazo aproximadamente a los 6 meses es que pues ya lo tienen que decir y en ese momento empiezan a llevar un control. Muchas pacientes que acuden a la consulta de primera instancia pues ya tienen 6 meses de embarazo, entonces ya es muy poco lo que se puede actuar. Sí. Por su corta edad y su mala alimentación pues tienen más riesgos de tener enfermedades como preeclampsia, desnutrición. Precisamente en el punto que se tocaba de la paciente del caso, bueno, pues puede ser que haya disminuido importantemente la cantidad de líquido, desconozco si llevó un buen control prenatal o no, pero finalmente lo importante de esto es hacer sobre todo la promoción. Por otro lado, tenemos
mucha población que no se sabía diabética, y en el momento que acude con nosotros a consulta tiene ya 5 o 6 meses de embarazo, y resulta que en su primer estudio que nosotros le estamos enviando, pues tiene un valor de glucosa de 200 o más. Entonces no es de que sea una diabética gestacional, ya desde antes incluso del embarazo era diabética, y ya interrogándola muchas veces vemos que ya tiene un historial previo y realmente la paciente no se sabe diabética. Entonces ya nuestro actuar pues es ya muy pobre al final, ¿verdad? Porque ya realmente no puede ser gran cosa. Ya no se puede hacer mucho, ya el bebé ya tiene varios trastornos, claro. Como hace ratito estaba tocando el doctor Herbert, ya hay problemas importantes al nacer de ese bebé, hay una inmadurez en sus pulmones, hay un crecimiento mayor, o sea, una serie de repercusiones importantes en este niño, ¿no? ¿Cómo trabajan en la clínica? Me llama la atención esta de diabetes gestacional, doctor Sol. Pues mire, ahí vemos a las pacientes que tienen diabetes gestacional o que tienen diabetes previo al embarazo, las pacientes que todos conocemos que tienen diabetes. Entonces, ahí muchas veces las pacientes, algunas llegan referidas de municipios, algunas por su centro de salud, y algunas llegan porque se enteran de la clínica. Trabajamos, la idea es dar las citas lo más rápido que se pueda para empezar a atender a las pacientes, no más de una semana de que se hace el diagnóstico y empezar a atender a la paciente. Sí. Y al final del embarazo, después de las 32 semanas, empezamos a dar citas semanales, dependiendo la paciente hasta 2 citas a la semana. Entonces eso nos permite en un momento dado, cuando empezamos a detectar un problema, tomar una acción. No pasan meses, no pasan ni una semana muchas veces entre que se presenta el problema el problema con el bebé, y lo empezamos a monitorizar. Entonces, afortunadamente en el Hospital de la Mujer tenemos prácticamente en los últimos 3 años de la clínica, 0 óbitos. Óbito es característico del embarazo complicado con diabetes. O sea, es bastante frecuente. En los últimos 3 años. En los últimos 3 años. Y hemos tenido muy buenos resultados, bajo índice de productos macrosómicos. Entonces, vamos trabajando muy bien, las pacientes son muy apegadas, las que llegan con nosotros son muy apegadas. Y estamos todo el tiempo trabajando no nada más en el área médica, sino también trabajo social, psicología. ¿Un bebé macrosómico es necesariamente hijo de una mujer con diabetes? No necesariamente. No. ¿Pero es un factor? Es un factor. Una mujer con diabetes mal controlada seguramente va a tener un bebé macrosómico. Ya. Sin embargo, hay pacientes, en teoría, sanas, que tienen bebés macrosómicos. Algunas de ellas pueden tener diabetes gestacional que nunca diagnosticamos. Ajá. ¿Cómo? Me imagino que después de usted pasan hacia los cuidados neonatales de estos pequeñitos. Allá los recibimos. Sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo trabajan ahí, bueno, doctor Florencio? En el caso de los hijos de madres diabéticas, generalmente no son pequeñitos, ¿no? Son bebés que hemos tenido de incluso pesos cercanos a los 6 kilos, imagínense. Entonces, el asunto de estas criaturas es que si no llevan el control prenatal adecuado, por ejemplo, que vaya a la clínica, donde sí, en cierta forma, las disciplinan, las norman, tiene un alto riesgo de que se inicie el trabajo de parto. Y cuando la madre ya llega a la sala de urgencias, entonces ya el bebé ya está empezando a entrar al canal de parto. Claro. Y entonces esto le aumenta el riesgo de mortalidad o lesión. Sí, y estos son los bebés que generalmente suben a las salas de cuidados intensivos. Ajá. Y la otra razón, que también es muy básica, es que generalmente el niño está más grande lo que corresponde para la edad gestacional. Ajá. Es decir, un niño de 4 kilos no lo espera uno que sea prematuro, ¿no? Y en estos casos generalmente son prematuros. Ahora, inmediatamente se toman acciones, pero sí hay muchas cosas que hay que darle seguimiento. Generalmente cardiopatías, son pacientes que el corazón prácticamente ocupa todo el tórax y hay que trabajar con esto. Esto implica muchas veces hasta manejo ventilatorio cuando tenemos problemas del corazón,
o tenemos por la misma prematurez problemas en sus pulmones, de inmadurez en el pulmones, que acá es membrana hialina u otras complicaciones como la taquipnea transitoria, ¿no? Cuando esto sucede, a veces hay que dar un cuidado intensivo un poco más avanzado, incluso manejar máquinas de ventilación. A estos pacientes generalmente se le tienen que poner por la misma prematurez luces de fototerapia y hacerles estudios constantemente, ¿no? Son más de más riesgo de que les dé sepsis, infección, pues, en todos los organismos. En la generalidad es que tengan infección en todo su cuerpo, ¿no? Lo que antes decían infección en la sangre, ¿no? Por decirlo más coloquialmente, y esto aumenta también el riesgo de mortalidad. En los que llegan ya encajados o ya llegan en el canal de partos, pues tienen mucho riesgo de lesión en el cuello, en los nervios del cuello, incluso fracturas de sus extremidades, pues a la hora de sacarlos no es nada fácil. Y obviamente también existe lesión del canal de parto, claro que sí. Y obviamente esto lleva añadido incluso hasta infecciones a la hora del nacimiento, ¿no? Sí. Entonces estos bebés, cuando nosotros hablamos con los papás, muchas veces en el caso personal le decimos, ves al niño grande, pero es un niño engañoso, ¿no? O sea, no se ve tan sencillo, porque son criaturas que de un momento a otro, a veces, para explicarle a los papás le decimos, de un turno para otro se te puede poner más grave de lo que lo es. Entonces eso implica trabajo intensivo, pero en el Hospital de la Mujer se tiene personal muy capacitado, el personal de enfermería está bastante capacitado, y el personal médico, en cierta forma, ya estamos acostumbrados a manejar este tipo de casos y se aplica todo para prevenir muerte. ¿Cuál es el estándar de los niños con mayores problemas que recibe usted por este problema? No, ¿El que más? Prematurez. Por prematurez. Por prematurez. ¿Y debido a jovencitas? Hay un alto porcentaje de madres adolescentes. El otro es el problema infeccioso que va relacionado con la mujer. Es que casi no se lleva control prenatal, o el control prenatal es irregular. Entonces muchas veces se pasa por obvio o se pasa desapercibido una infección en el aparato genitourinario. Entonces esa mamá pues ya llega con trabajo de parto anticipado, muchas veces con una ruptura de membranas que no identifican. Esa es la mayoría de los problemas los que están asociados. Que percibe bien. Pero ahorita vamos a hacer una pausa y regresamos a las recomendaciones, ¿les parece? Sí. Y analizar cuáles son las causas de la mortalidad infantil desde su perspectiva, cuáles son las primeras causas de mortalidad infantil. Hacemos una pausa y ya volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Área natural protegida y considerada como una de las maravillas de México y patrimonio natural de la humanidad. Tiene una extensión de 302.706 hectáreas. Abarca los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana. Es quizá el ecosistema menos comprendido y apreciado. Funciona como el hígado que desintoxica todo Mesoamérica y forma parte de una de las zonas de humedales más importantes a nivel internacional.
Además de cumplir con importantes funciones para el equilibrio ecológico, es un lugar turístico donde se puede disfrutar de las diferentes actividades en las que puede participar toda la familia. Como el recorrido por el Centro de Interpretación Uyotojá o Casa del Agua, donde en sus 3 salas te explicarán los valores ecológicos, económicos y sociales a través de módulos interactivos. Subir al mirador de 20 metros de altura, donde se puede tener una majestuosa vista de la reserva, y la unión de los ríos Grijalva, Usumacinta y San Pedrito en el punto llamado Tres Brazos. Disfrutar de un mágico recorrido en lancha perdiéndote por los impresionantes manglares y observando de cerca las especies de animales característicos de la región. Saborear de la variedad de platillos en su corredor gastronómico y, si lo prefieres, pasar la noche en cabañas para disfrutar al máximo la aventura. La Reserva Pantanos de Centla se encuentra a 1 hora 30 minutos de la capital del estado de Tabasco y puedes visitarlo de martes a domingo a partir de las 9 de la mañana. Un espectáculo único e inigualable. Sin duda, vale la pena recorrerlos de cerca. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Vamos con más información y muchísimas gracias por habernos escuchado en esta Mesa Redonda. Y si nos acaba de sintonizar, pues también muchas gracias. Lo hace a través del 94.1 de su frecuencia modulada. Es Radio Fórmula Tabasco, es la Mesa Redonda, la de todos los miércoles, que lleva hasta usted temas pues que pretendemos sean de importancia para la mayoría de la sociedad, como este de la mortalidad infantil, que son elevados los índices, no solamente en Tabasco, en el país, pero es por ignorancia, es por omisión de cuidados, es por negligencia de los padres, negligencia de quienes se embarazan, negligencia médica si gusta usted, pero es un problema que cobra la vida al año de aproximadamente 1,000 pequeños de entre 0 y 5 años de edad, y muchos de ellos, ya escuchamos, es porque la mamá tiene diabetes y no lo sabe, puede ser porque la mamá tenga VIH y tampoco lo sepa, o porque tenga una infección vulvovaginal crónica y tampoco lo sepa. Y estábamos fuera del aire platicando de un tema que es recurrente en el estado de Tabasco, del cual ha investigado el doctor Florencio Álvarez Herbert sobre las infecciones crónicas en las vías urinarias de las mujeres, y que por cultura dicen, no, pues tengo flujo, pues es algo normal. Y no es normal. Entonces, cuando tiene un bebé vienen las complicaciones, ¿verdad, doctor? Sí. Es lo que nos decía. ¿Nos Sí, puede ampliar? Sí, mire, es muy común que cuando empiezan las niñas o los niños a hacerse independientes en el acudir al baño, por ejemplo, ya no se supervise tanto la limpieza o higiene. Entonces muchas veces se pasa desapercibido algo que nosotros como médicos debemos de emplear, que es el olfato, y que los papás también lo deberían de hacer, porque en la región genital de la niña, si hay mal olor, no debería de haber mal olor. De hecho, de la mujer en ninguno de los casos, ¿no? Pero entonces la mamá se va haciendo a que esto es algo tan común,
se empiezan a perpetuar este tipo de enfermedades que pueden acabar hasta en cosas un poquito más serias como pielonefritis, porque son... ¿Tipo qué? Tipo pielonefritis o infecciones urinarias, ya sea en vejiga o en uretra, que van ascendiendo, pero como la mayor parte de las veces no pasa de algo local, se toma como algo común. Y esto va pasando hasta la edad de la adolescencia y tenemos entonces adolescentes embarazadas que han estado acostumbradas a lo que decía el doctor Sol, a ese flujo que es normal, pero que cuando uno lo revisa pues hay mal olor o es de un color que no es el normal o es demasiado continuo, y esto nos hace que nosotros no tengamos nacimientos anticipados, ¿no? Y el nacimiento anticipado es una de las causas de ingreso más importantes, o más bien la más importante en las salas de cuidados intensivos neonatales. Oiga, doctor, y que también usted está encargado de la clínica de VIH. ¿Qué hacen ahí? Cuéntenos. Pues mire, ahí llevamos el control del embarazo de todas las pacientes que tienen VIH, junto con el doctor Cadenas, Jaime Cadenas, que es epidemiólogo clínico. Entonces el doctor Cadenas instaura el tratamiento retroviral para disminuir la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto de la infección. Un servidor les da el control prenatal y en su momento, aproximadamente a las 38 semanas, que es poquito menos de los 9 meses, se programan para cesárea. El nacimiento de una paciente con VIH debe ser por cesárea. Por cesárea, claro, para que en el canal vaginal no se infecte, y pues del inicio de la clínica hasta ahora llevamos 0% de transmisión. Atendemos aproximadamente 80 pacientes al año y va aumentando la tasa. Año con año vamos atendiendo más pacientes. Caray, en lugar de que vayamos para adelante en este caso, ¿no? Con información vamos para atrás, o sea, llegan cada vez más mujeres infectadas. Sí, probablemente también se deba a que no tiene tanto tiempo que es parte de la rutina de los laboratorios de una paciente embarazada solicitar VIH. Sí. Antes no era rutinario. Y ahorita sí. Ahora sí, entonces estamos diagnosticando más y más tempranamente. Bien, pues vamos a pasar a la parte de las recomendaciones, ¿le parece, doctor? Para evitar, pues ya sabemos, desde infecciones en las vías urinarias, el chequeo, el ácido fólico, de las mujeres que empiezan a tener actividad sexual, los hombres que empiezan a tener actividad sexual, pues para evitar la mortalidad infantil. Y de los demás casos, porque estos son al nacer, pero luego escuchábamos el caso de esta jovencita que perdió a su bebé porque ingirió la materia fecal, que se hizo popó el bebé. Entonces, ¿cuántos casos de estos se registran? ¿Cada cuánto tiene que hacerse un ultrasonido? ¿Cómo detectar si hay turbiedad o no en el líquido amniótico? ¿Qué tanto control tienen que llevar para evitar este caso por muerte de los niños por sufrimiento fetal? Ok, bueno, de primera instancia se debe, dentro de las recomendaciones, uno, pues es que realmente las pacientes se embaracen, las que realmente deseen embarazarse y estén en condiciones de embarazarse. Y todas las demás pues estén llevando una planificación familiar adecuada para evitar un embarazo, porque de lo contrario pues vamos a tener más embarazos no deseados y pues es difícil llevar un control. Una vez que se está planeando un embarazo, pues de primera instancia prevenir las infecciones, o sea, hacerse exámenes de laboratorio previos, tanto para que diagnostiquemos que no haya infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, dar recomendaciones en cuanto a la alimentación. Hace un ratito tocábamos el punto donde no nada más tiene que intervenir el médico. Muchas veces, si la paciente, ya está embarazada y es adolescente, a lo mejor requiere apoyo psicológico. Si fue producto de una violación, pues todavía más tiene que tener ese apoyo. Por otro lado, apoyo de nutrición. Tenemos muchas pacientes obesas que llegan a la consulta y entonces necesitamos que esa paciente lleve un control en la alimentación adecuada para que finalmente no tengamos problemas. A tiempo, precisamente en los hospitales y en forma privada, también hacemos una detección por medio de un tamiz de glucosa para identificar a aquellas pacientes que tienen diabetes gestacional y entonces hacer el control adecuado. Entonces, principalmente
en cuanto antes de que lleguen a feliz término, pues es llevar un control adecuado del embarazo, ya las que están embarazadas, y precisamente como prevención de lo que usted estaba manejando, lo que es el sufrimiento fetal, pues nosotros le damos recomendaciones a nuestros pacientes, tanto en el sector privado como gobierno, donde le especificamos a la paciente. Para esto hicimos una serie de ultrasonidos. Me mencionaba usted cuántos. Bueno, de primera instancia, muchas veces si es posible, hacemos un ultrasonido aproximadamente 6 semanas para verificar que el bebé está vivo. Posteriormente se hace otro ultrasonido de marcadores cromosómicos para descartar malformaciones congénitas entre la semana 11 y 13. Posteriormente, entre la semana 18 y 20, se hace otro para corroborar esto, que el bebé no tenga una hernia diafragmática, algún otro problema incompatible con la vida. Más adelante ya se hace un control, depende del caso. O sea, aproximadamente a los 7 meses y muchas veces, si es posible, a los 8 meses, sobre todo si es de alto riesgo, mandamos a hacer un perfil biofísico para que así diferenciar cuál es aquella que se puede complicar o que no va a tener problemas. Bueno, ya que tiene las 36 semanas a la paciente, le decimos, ¿sabe qué? Mire, si usted siente que su bebé no se mueve adecuadamente, pues debe de acudir inmediatamente al hospital para que se le escuche, ¿no? Y generalmente cuando esto sucede, pues acuden al hospital, le hacen un monitoreo de su frecuencia cardíaca, un registro, y entonces puede identificarse aquella paciente que pudiera tener problemas. Ahí nuevamente se vuelve a checar el líquido amniótico. Ya realmente le explicamos a la paciente que si tiene datos de que se le sube su presión, que si ve lucecitas, que si escucha un zumbido de oídos, si le da dolor de cabeza, puede ser que la presión esté alta y que acude inmediatamente al médico. Si ve que está bajando líquido, que se está humedeciendo, pues puede ser una ruptura de membranas y que la mamá se puede quedar sin líquido. Entonces, hay pacientes que es evidente y se empapan y pues fácilmente acuden al médico, pero hay pacientes que están perdiendo líquido todos los días y no se dan cuenta. Y entonces, poco a poquito, y entonces esa paciente ya realmente cuando llega al hospital llega sin líquido. Como en el caso que presentaban, que realmente el médico le escucha y tiene 100 latidos por minuto, pues es una frecuencia cardíaca muy baja, y el hecho que ya le hacen la cesárea y se ha hecho popó adentro, pues ya realmente traía un sufrimiento fetal. Lo que pasa es que tal vez ahí no fue una buena detección, tal vez, o sea, de ahí la importancia de las recomendaciones, porque probablemente la paciente pudo haber identificado que el bebé no se movía bien o no sé, algo, para que antes de que sucediera esa bradicardia y de que un municipio le envíen a Villahermosa, se hubiera hecho algo previo, ¿no? Entonces, ahí las recomendaciones, incluso muchas veces al paciente se le dan por escrito, mire, estas son sus recomendaciones en caso de esto, y las sigan al pie, ¿no? Porque en muchos de los casos la paciente llega y dice, doctor, fíjese que como era sábado, ¿verdad? Vine a verle el lunes, pero desde el sábado en la noche ya mi bebé no se me mueve bien. Ah, no, pues sí. Y entonces ya tenemos ese problema. Suele pasar, es que el fin de semana estaba primero. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por esa recomendación. ¿Es algo que desea agregar, doctor Herbert? Pues básicamente el tomar ácido fólico, intentar en medida de lo posible el embarazo programado, eso es un tema muy difícil. Claro. Pero pues realmente lleguemos a eso, ¿no? Ir teniendo la cultura de acudir al médico aunque uno no se sienta mal, varón, mujer. Esa sería la principal recomendación. Muchas gracias, doctor Herbert. Bueno, ya para cerrar nada más en la parte que nos implica en la unidad de cuidados intensivos, pues tratar de identificar las infecciones de vías urinarias en forma temprana, que es, como ya decía el doctor López Macías, va a ser lo que desencadene el trabajo de parto prematuro y que es nuestro principal ingreso y obviamente nuestra fuente de complicaciones dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Pues muchas gracias, y que no sea la primera ni la última. Que podamos hacer más mesas redondas para concientizar a la ciudadanía y escuchar lo que han investigado, lo que viven día con día y lo que le tienen que decir a la población tabasqueña. Muchas gracias por participar en el programa. Gracias. Y por sobre todas las cosas, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado durante esta hora de transmisión con el tema de mortalidad infantil. Mañana no se pierda, por supuesto, en Diario Presente, la segunda parte de la investigación sobre este tema que llevamos a lo largo de la semana. Pase usted una estupenda tarde y nos enlazamos ahora en Radio Fórmula, primera cadena nacional, para escuchar a Raúl Orbañanos. Fórmula Tabasco presentó
Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.